Para mi entender, el testimonio e informe del brigada de la Guardia Civil, Juan Álvarez Seco, es una de las pruebas más seguras del misterio de Garabandal. Al tratarse de una persona ajena a cualquier creencia religiosa, puesto que recoge lo sucedido de manera personal y lo entrega al cuartel de la Guardia Civil, recabando de manera veraz lo allí sucedido. Pues bien amigos, sin más, continuamos con el informe del brigada Juan Álvarez Seco, segunda parte. Ya en el pueblo, como he dicho, acompañado de mi ordenanza, Selemín se presentó a una vecina llamada Valentina, mostrándose dicha señora muy amable, reflejando en su rostro una expresión de bondad y cariño, y tratándome como si me conociera ya de antemano. Y sin hacerse rogar, me manifestó que a la primera aparición había tenido lugar el domingo día 18, después de que las niñas salieran de rezar el Santo Rosario y asistieran al catecismo en la iglesia, y que una vez libres para el juego, decidieron ir a la calleja de la aventura, desprendiéndose de una de las que le acompañaba, o invitando a otra a que subiera con ellas para jugar a las canicas. Cosa que hicieron, como también coger manzanas del árbol del huerto del señor maestro, quien, viendo en el árbol que se movía el manzano, le encargó a su esposa que se enterara bien de lo que allí ocurría, puesto que creyeron que eran las ovejas las que andaban en el manzano. Al oír, las cuatro se echaron a reír y nada pasó. Una vez saciada y con las frutas en los bolsillos, sintieron los primeros remordimientos de conciencia, y la reacción de las niñas fue culpar al diablo por lo que habían hecho. Y con todo furor cogieron todas ellas sendas piedras, arrojándolas hacia un rincón con toda su fuerza, donde creyeron que estaba el diablo, riéndose de ellas. Una vez tranquilas se dispusieron a salir del mentado huerto para volver a sus juegos. Fue entonces cuando Conchita vio aparecer de pronto a una figura muy bella, pequeña y con alas, muy reluciente, y señalando hacia la aparición decía: ¡ahí, ahí! Las restantes niñas, al ver a Conchita en semejante posición, trataron de correr para avisar a su familia, porque creían que le había dado un mareo. Momento aquel en que todas también se extasiaron, viendo al ángel en esa posición. Todas gritaron: ¡el ángel! ¡El ángel! Unos niños que jugaban también en la calleja las apedrazaron, y fue cuando el ángel las llevó más arriba, en la calleja, a unos 50 metros. Y una vez allí, en posición de rodillas y mientras veían al ángel y le escuchaban, quiso pasar por entre ellas un vecino, que venía de arriba de la montaña, con un panal de miel. Y al ver que no se separaban para dejarle paso, se molestó por no dejarle pasar, ignorando de lo que se trataba. Una vez pasó en dirección al pueblo, se extrañó de que las niñas continuaran en esa posición, que las había visto. Cuenta el errante que en toda la noche no pudo dormir, pensando que algo raro había visto. Su mujer le contestó: nada, son cosas de niñas. Durante esta primera aparición, el ángel encargó a las cuatro niñas que cada día fueran al mismo sitio a rezar el Santo Rosario y que él estaría con ellas. Las niñas, asustadas y llorosas, fueron hacia la iglesia para rezar y más tarde a manifestarlo a sus respectivas familias. La reacción de sus familiares, temiendo que sus hijas les mintieran, era contraria a que tuvieran que ir al día siguiente a la calleja. La única que se opuso fue la madre de Conchita. Pero al asistir las tres niñas, quiso disimular para que fuera con ella a la calleja, prometiéndole que se fueran las tres y que Conchita iría después para unirse a ellas. La señora Valentina decía que vale más que vean al ángel que no otra cosa peor. Varias mujeres las espiaban y al ver que era cierto lo que ellas manifestaban, se produjo un gran revuelo en el pueblo. Lo anunciaron a todos y, convencido y sin que persona alguna se burlara, acudieron a la calleja para presenciarlo. A partir de ese día yo estaba contento y ordené se pusiera una pareja de la Guardia Civil en Garabandal, lo que motivó que se intensificara
la vigilancia. Después de la tercera y cuarta aparición del ángel, pasaron 8 o 9 días sin nuevas apariciones, por lo que la gente llegó a desconfiar. Mas después de esos días volvió a aparecer el ángel, y cada día se encontraba en Garabandal de 500 a 3000 peregrinos para presenciarlo. Recuerdo que las videntes decían que tenía 3 llamadas. A la primera dicen que experimentaba una sensación de alegría del pecho a la garganta. Y lo mismo con la segunda. Pero cuando tenía ya 2 llamadas se les notaba, pues se ponía muy nerviosa y se colocaban un suéter como si tuvieran que ir a la iglesia. Después de varias apariciones del ángel, llegó a San Sebastián de Garabandal un maestro para dar lecciones a la asignatura suspendida del hijo del indiano, Eustaquio, y este maestro, por intercesión del cura párroco Valentín, tenía que estar pendiente y acompañar a las videntes durante sus apariciones para escuchar las charlas que sostenía con el ángel y tomar nota. La gente que subía para ver las apariciones se decía si las hipnotizaban o les daban píldoras o otras cosas por el estilo. Después de una aparición, me participa un compañero sargento de la Guardia Civil, que al terminar el éxtasis de Conchita, el maestro se la había llevado a casa del indiano, y que va a resultar que cuanto dice la gente es verdad, y afirman que es el maestro quien les da la píldora. Acto seguido me trasladé a casa de Eustaquio, el indiano, y efectivamente compruebo que el maestro está en una habitación con Conchita. Le pregunto el objeto del caso y me responde que por orden de Valentín, párroco del pueblo, al terminar la aparición se informa por la vidente de lo que ha conversado con el ángel y que es lo que quiere, para después hacer una especie de informe y darlo a don Valentín para su entrega al obispado. No falta quienes dicen que Conchita se ponen de acuerdo con las otras y marchan a la misma hora a la aparición, que es ella la que influye en las demás. Dicen igualmente que es una enfermedad. Es cuando, a petición del padre de María Dolores, reclaman la presencia del médico don José Luis, titular de la comarca, y sube en compañía del alcalde y el presidente y las recluye en el bar de Caferino. Las introducen en el cuarto donde Caferino guarda el pan y las reconocen el médico. Recuerdo que a medida que eran reconocidas, salían disparadas para ir después a la calleja y estar en la visión del ángel. El médico dice que las niñas están epilépticas y enfermas, que todo lo que pasaba era debido a su enfermedad. Pero yo veo que las niñas están la mar de bien y que cada día están más guapas y más sanas, mientras que sus padres y hermanos presentan un aspecto de cansancio y sus rostros como si estuvieran agotados físicamente, denotan falta de sueño y reposo. Se ordena por el cura párroco y otros que se les separe de 2 en 2 para comprobar si todas ellas acuden a la misma hora a la aparición. Y efectivamente, cuando sucede la última aparición, salen las 4 de distintos lugares coincidiendo en el cuadro, a la misma hora. Las 4 niñas salen del éxtasis con la misma facilidad con que entraron. Estaban más contentas y absolutamente normales. Cuantos contemplan las escenas quedan impresionados. Todos quieren tocarles el pelo y las mujeres besarlas. Gracias a la pareja de la Guardia Civil que la custodia, hasta que se disuelve la aglomeración. El sábado 24 de junio la gente que había de cuantos lugares tenían noticia de los sucesos deambulaban por el pueblo. En el lugar de las apariciones se levantó un cerco de madera para evitar que las videntes fueran maltratadas a pinchazos y que fueran rodeadas por los curas y quitaran la vista a los demás, y a fin de evitar también las avalanchas del público para no presionar a las videntes. Al terminar las apariciones se trasladaron a la sacristía de la iglesia para explicar a don Valentín lo que habían visto y también a otros observadores desconocidos. El día 24 y 25 de junio, mucha más gente que el día anterior, varios sacerdotes y médicos. Durante el éxtasis, un médico quiso levantar a Conchita
y por el exceso de peso que por lo visto experimentaba cuando se hallaba en el estado, se le cayó desde regular altura, dando con las rodillas en el suelo, produciéndose un buen crujido. Al terminar y examinar a las niñas, se observan claramente las marcas de la caída de Conchita, de pinchazos, golpes y arañazos que a manera de pruebas habían hecho algunos a las videntes, sin que ellas acusaran el menor dolor, ni hubieran hecho la menor expresión cuando se las produjeron. De nada se enteraban, ni del mundo exterior. Y pasando el éxtasis tampoco les dolía, solo le quedaban señal. Creo que por hoy es suficiente. En el próximo episodio continuaremos con el informe de brigada. Sin más, muchas gracias por vuestra compañía.